Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural y permíteme inmediatamente darle la bienvenida, presentarle a nuestros invitados de esta noche, porque el tema es sumamente importante, sobre todo para nuestra frontera, para Ciudad Juárez y también, por supuesto, para El Paso, Texas, y es la reapertura de los puentes internacionales a las actividades no esenciales y a las personas que cuentan con visa láser. La reapertura ya en general, pero con condiciones, obviamente. Entonces, de eso vamos a platicar. Le damos la bienvenida inmediatamente a José Mario Sánchez Soledad. Él es el presidente de Coparmex Juárez. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Hola, Virna. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Isaac Sánchez Juárez, él es el responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, doctor. Estar aquí, Mirna. Igual con José, un gusto. Al contrario, muchas gracias los dos por estar aquí. Y bueno, el tema reapertura de puentes. Y empezamos con una idea en general de lo que significa la reapertura, así a grosso modo, y luego ya nos vamos ya más puntuales, más específico. ¿Qué significa para el sector empresarial? Usted representa al sector empresarial. ¿Qué significa la reapertura de los puentes después de meses cerrados, como nunca antes, verdad? Así es. Por favor. Bueno, pues primeramente yo creo que todo mundo, ¿verdad?, lo que desea es regresar a la normalidad, ¿verdad?, a nuestra antigua manera de hacer las cosas y de llevar a cabo nuestra vida. Entonces, pues todos estamos gozosos, ¿verdad?, de que se abran los puentes. Sin embargo, creo que debemos de recalcarle a la gente lo que puede suceder. Este no va a ser un proceso fácil, no lo estamos esperando así. La interrupción del flujo fue de repente, súbito, y ahora creemos, o por lo menos un servidor es de la opinión, de que no se va a poder dar súbitamente el regreso a la normalidad. Si el cierre fue súbito y de repente, ahora la apertura va a ser un proceso lento, un proceso de ajuste. Y yo creo que esa es una situación que no están ahorita las autoridades realizando de la manera más adecuada, porque lo están anunciando, o la gente como se está llevando la idea, es de que súbitamente vamos a estar de nuevo en la normalidad antes de la pandemia. Y no va a ser así. Esa es la experiencia ahorita en el mundo de lo que más se ha afectado, o de lo que más se afectó en materia económica fue precisamente la logística. Ahorita en estos momentos tenemos 200,000 contenedores estacionados en el mar, esperando ser bajados en los puertos de Long Beach y de Los Ángeles para poder abastecer, pero no solamente es el embudo que se generó, sino que no hay suficiencia de trailers, de camiones, no hay suficiencia de choferes, de personal, y ahí están. Es impresionante ver los mapas referenciados viendo a todos los barcos estacionados en el mar. Si se afectaron estos grandes puertos de logística de entrada y salida de personas y mercancías, lo más lógico es de que también se haya afectado la logística de nuestros puertos, de nuestros puntos de entrada y salida. Las cosas ya no son iguales a como eran hace 2 años. Han sucedido una serie de cuestiones que es lo que nos interesa, yo creo que también presentar durante este programa, pues para que la gente vea de que sí verdaderamente no estamos en la misma situación. Entonces esto va a tomar tiempo. Te comienzo a mencionar algunas de estas situaciones. Por ejemplo, en la actualidad los puentes, ya los puntos de entrada y salida al país, en este caso los puentes internacionales, los están administrando la aduana en coordinación con la Guardia Nacional. Nunca han tenido una experiencia de manejar el alto flujo
Es a veces inexplicable, pero no sabemos por qué las filas y las esperas en tiempos cuando estaba casi la totalidad del flujo no esencial parado, nunca bajaron. Siempre estuvimos viendo kilómetros a veces de filas o mucho tiempo de espera. Y imagínate cuando se agregue todo el tráfico ya normal. Entonces, lo primero que tenemos como cambio es esto, la autoridad dentro de los puentes del lado mexicano. El otro cambio fuerte es de que tuvimos una emergencia migratoria. Tuvimos todo el caso de los cubanos y de los centroamericanos que estuvieron en la ciudad. Y entonces la autoridad hizo varias situaciones que han afectado o que pudieron haber afectado la logística. La primera es la instalación de todas las barreras. Hay una serie de barreras tanto del lado mexicano, que ahí siguen. Ahorita no tenemos emergencia migratoria, sin embargo los alambres de púas ahí están, los alumbrados nocturnos ahí están, las barreras de cemento ahí están. El lado mexicano, tanto como el americano, ponen las barreras a su libre albedrío, o sea, como ellos creen. No, a veces no tienen ni siquiera un sustento pues de vialidad o de flujo, o de estudio de flujo para hacerlo. Ha cambiado también la manera de usar los semáforos verdes. Si se fijan en la actualidad, antes de la pandemia ya casi no había rojos, ahora hay rojos muy constantes. El uso de la pluma también es mucho más lento. Hay muy pocas garitas abiertas. Entonces tenemos esa parte. Bueno, suponemos que ahí se van a abrir, ¿verdad? Bueno, pues suponemos. ¿Verdad? La otra parte también del lado norteamericano es que precisamente por la emergencia migratoria redistribuyeron mucho del personal en diferentes puntos de entrada y salida. Fueron notas, pues, fueron dadas a conocer. No sabemos si ya se reintegró ese personal a donde estaba anteriormente, que era El Paso. Tuvimos también la apertura de Tornillo, ¿verdad? O sea, del puente de Tornillo, que también se asignó personal del área del Paso hacia Tornillo. Aparte de estas reasignaciones, la ciudad del Paso era la encargada de pagar el overtime o el sobretiempo en tiempo de alta, de comercio alto, de época de comercio alto. Sabemos que están afectados sus fondos, porque pues al cerrarse, porque estos fondos provienen de los puentes, como la ciudad del Paso es dueña de los puentes del lado norteamericano, entonces de estos puentes, de ahí surge el recurso para pagar el overtime, ahora sí que el sobretiempo para los agentes del CBP. Sabemos, o las horas extras, sabemos que ahorita que sí hay recursos, pero no sabemos hasta cuándo va a aguantar. Sí. No nomás, a lo mejor nomás van a poder cubrir noviembre y diciembre, pero que va a pasar el próximo. Y luego El Paso ya no es lo mismo, o sea, ya no es el mismo el Paso. Ha habido cambios muy importantes en materia de vialidad. Por ejemplo, se abrió este gran puente y las entradas y salidas a Sunland Park, por ejemplo, y de regreso a Juárez en la parte poniente del Paso, es completamente diferente. Las obras del puente libre para entrar, acceder y salir hacia Juárez por la Interestatal 10 por el puente libre, todavía no terminan la construcción y están muy reducidos los accesos. ¿Qué van a hacer? ¿Embudos, cuellos de botella? Así, ¿no? Y la gente no sabe dónde están los retornos. Claro, pues, tienen meses sin ir. Tienen meses sin ir. Y luego otra situación importante es que los paseños se desacostumbraron de los juarenses. Porque si ustedes, los que a lo mejor hemos podido cruzar por alguna razón, algunos que tenemos negocio allá y que pudimos cruzar, pues nos dimos cuenta que muchos de los restaurantes, por ejemplo, de las tiendas siguieron teniendo gente.
siguió creciendo la economía del Paso en algunos aspectos, que está muy afectado el centro, por ejemplo, está muy afectado la parte de los centros comerciales. En el centro sí vamos a ser bienvenidos, pero en los centros comerciales sabrá Dios. Posible, o sea, necesitamos verdaderamente pues también tomar eso en consideración. Claro. Y un problema muy grave, que yo creo que ese es el que tenemos que tener más cuidado, es que tenemos un problema de abasto muy importante, precisamente por Nos surtimos de otro lado, ¿no? Sí, por todo este problema que tenemos en la logística, en los puntos de acceso hacia Estados Unidos, no hay los suficientes inventarios. O sea, hay productos que se van a escasear. Okay. Y tenemos que también, pues a no causar una compras de pánico, porque tenemos que cuidarnos entre todos, a ser responsables en nuestro consumo. Y que el flujo, para que no vayamos a causar que de un solo trancazo, ¿verdad?, se vayan a afectar los inventarios de una manera seria, porque ahorita no se pueden reponer fácilmente esos inventarios. Pero bueno, supongo, porque ahorita pues es todo suponer que los comerciantes del Paso tienen que estar preparados para esta oleada que seguramente se va a dar. Ahora, del lado de la economía, ¿es bueno o ya nos habíamos acostumbrados a estar sin los productos del Paso, Texas? Bueno, es genial que se abran nuevamente los cruces a viajeros no esenciales. Creo que toda la gente que nos está viendo está feliz, está ya lista para cruzar, los que pueden. Pero como bien dice José, hay una parte que no va a poderlo hacer, hay otra parte que va a pensar racionalmente y va a evitar los cruces inmediatos. Claro. Pero la inmensa mayoría sí lo va a hacer, entonces se van a mover en lo inmediato. Entonces esto lo que va a provocar, como bien dice José, pues es el tema de una sobredemanda. Y entonces las personas a lo mejor en un corto plazo no necesariamente van a encontrar aquellas bondades que nos daba la frontera, que nos daban las compras en Estados Unidos, o sea, que son menores precios, precisamente porque esos menores precios eran en una época, por decirlo normal. Ahorita la economía mundial está en una situación crítica, hay un rompimiento de la cadena mundial de suministros, no solamente es Estados Unidos, México, eso está ocurriendo en Asia, eso está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en todo el planeta, porque nos enfrentamos a un escenario que no conocíamos. Un escenario donde se tenían que tomar medidas drásticas para contener el avance de la epidemia y el efecto de esas medidas muchos pensaban que se iba a observar inmediatamente, es decir, algunos 2 meses o 6 meses después. En realidad estamos viendo que es transcurrido un año, que todavía estamos viendo los efectos de las medidas para contener la epidemia. Y bueno, pues eso está provocando en parte la problemática de que hay un suministro industrial que no se puede satisfacer, y si a eso le sumas, Mirna, el tema de que vamos a cruzar, al menos aquí localmente todos, a hacer compras en una cantidad exagerada, incluso yo usaría ese término, porque por más que ahorita yo les aconseje, no vayan, espérense, tómense su tiempo, no va a ocurrir, porque llevan un mes con 6 meses esperando precisamente que se llegue, ahorrando, que llegue el 8 de noviembre, y entonces ya están listos ahí, y como decíamos antes de entrar al programa con José, no solo se trata de los que vivimos en Juárez, viene mucha gente de estados cercanos, de ciudades cercanas, Chihuahua, que van a cruzar por Ciudad Juárez, El Paso, y bueno, van a hacer sus compras, van a agotar, yo creo, cierta parte de los inventarios, e insisto, esto va a provocar temporalmente una escalada de precios. En este momento tenemos un problema ya de precios elevados, tanto comercio como servicios y manufactura en la ciudad. Estamos 2 puntos porcentuales por encima de la meta recomendada por el Banco de México, que es 4% de inflación. Aquí estamos rondando el 6% y yo creo que a fin de año vamos a cerrar muy cerca del 7% de inflación anual aquí en Ciudad Juárez. Entonces es un tema ahorita delicado y al que todos estamos contribuyendo, porque son estas acciones desbordadas que vamos a tener de fin de año, de estas compras que vamos a hacer exageradas, insisto. Además se van a ver motivadas porque ya hay algunas empresas, ya hay algunos empresarios que ya están adelantando lo que son los aguinaldos. Tienen hasta el 20 de diciembre para cumplir con esa obligación. Pero van a aprovechar el Buen Fin. El Buen Fin también se nos viene, que ya es del 10 al 16 de noviembre.
Y bueno, claro, la festividad más importante en Estados Unidos, que es el famoso Viernes Negro, que será este año el 26 de noviembre, donde pues la gente igual se va a desbordar a las tiendas y eso va a generar presión sobre los precios. Pero bueno, entonces, si ese es el panorama, la recomendación, yo así lo observo, es deténgase, no vaya a El Paso, Texas. Sí, Sí, esa es claro, la lo más recomendación. racional sería tratar de evitar estos cruces inmediatos. Ya nos esperamos un año con 6 meses, yo creo que podemos esperar unos meses más, sería lo más racional. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial porque nos gana el tiempo, pero al volver nos platica por qué es bueno quedarse aquí y gastar aquí, supongo también, ¿no? Regresamos con esto. Bien, la recomendación como economista, es un economista quien nos está diciendo deténgase, no salga corriendo el 8 de noviembre a formarse, aunque tenga que pasar 3, ¿cuántas horas? 6 horas, 7, 8. Digo, hay gente que lo está preparando y se va a llevar lonche para estar ahí en la fila el tiempo que sea necesario. Otros tendrán pensado incluso quedarse varios días ahí, rentar una habitación de hotel para poder hacer sus compras, ¿no? Pero lo mejor es detenerse, ¿es así? Quedarse aquí en México y comprar aquí. ¿Por qué? Sí, definitivamente la mejor opción es esperarse un tiempo más, evidentemente hay que esperar a que se normalice. Yo creo que el periodo de normalización va a ser largo, por las razones que ya había expuesto José. Hay problemáticas a nivel del gobierno americano, hay problemáticas a nivel del gobierno nuestro, hay muchos cambios. Entonces yo calculo que va a tomar unos 6 meses aproximadamente, es lo que estimo que sería la normalidad, el volver a como estábamos antes, pero va a ser difícil por las mismas condiciones cambiantes de la cadena global de producción. Al final del día, la gente pues recomendaríamos que se quede, haga sus compras en el lado mexicano, que aproveche las promociones que seguramente existirán por parte de comerciantes, de prestadores de servicios aquí en la localidad. Eso sería lo más deseable, pero sabemos que a pesar de que lo aconsejemos, habrá un grupo de personas, como bien decías, Mirna, que va a estar apostado ahí a las puertas de los Estados Unidos de América. Y bueno, pues es válido porque vivimos en una ciudad democrática, en un país libre, donde cada quien puede tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros. Entonces seguramente lo harán, pero eso lo que va a provocar, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, ya van a ser, ellos hablan de 6 horas, pero puede estar en un rango entre 4 y 6 horas el poder realizar los cruces que antiguamente los hacíamos muy rápido. Yo antes de vivir en Juárez vivía en Tijuana, tengo una experiencia de vivir en ciudades fronterizas y en Tijuana aquí, es mucho peor, es un caos Tijuana. Cuando llegué aquí me encontré con que los cruces eran tremendamente rápidos, veía que la gente se quejaba por 1 hora o menos de 1 hora y me parecía inaudito porque venía de una ciudad de 2 o 3 horas para hacer un cruce. Bueno, ahora vamos a tener estos cruces demasiado lentos durante varios meses, no es que tampoco vayan a ser rápidos en un periodo corto de tiempo, vamos a tener que tener paciencia, esperar. Ahora bien, tampoco cruzan todos. En el Laboratorio de Economía tenemos un estimado que son entre 300 y 400 mil, hablando de juarenses, que cuentan con una visa que les permite llevar a cabo un cruce. Pero vienen de otras partes. Sí, claro, vienen de otras ciudades, pero pensando solo en nosotros, digamos, ¿cuál es la presión que se tendría? Pues sería aproximadamente esos 300, 400, quitarle a todos aquellos que no están vacunados o que no cuentan con el certificado o que fueron vacunados con una vacuna que no es aceptada por las autoridades norteamericanas. Eso estimamos nos reduce de 300, 400 a aproximadamente 250 mil de posibles juarenses que realizarían el cruce el 8 de noviembre o que podrían intentarlo. De cualquier forma es una presión importante, claro. En este caso sobre todo para las autoridades norteamericanas, que se van a enfrentar escenarios nuevos porque los agentes norteamericanos ahora tienen una nueva forma de operar
que todavía no conocen bien a bien hasta que ya empiecen a experimentar con la práctica de qué van a requerir, qué preguntas van a hacer. El tiempo, imagínate. Entonces los tiempos se van a incrementar muchísimo, tanto para entrar como para salir, porque ya teníamos esas esperas elevadas desde el año 2018, cuando hay un cambio de reglas por parte del gobierno federal, que hoy se profundizan porque recientemente también tenemos un cambio de administradores, que ahora básicamente es una combinación entre lo civil y lo militar, y pues eso hace que también haya la posibilidad de frenar la salida. Entonces tendremos dos momentos de ralentización de los flujos entre los Estados Unidos y México. Entonces es un tema complicado. Yo sugiero, insisto, tener paciencia, esperar a que poco a poco se vaya normalizando y este año realizar las compras del lado mexicano. Que de todos modos los precios allá van a estar altísimos, es decir, bien lo mencionaban, no se va a tener ese beneficio, ¿no?, al que estábamos acostumbrados en precio y calidad, ¿no? Yo creo que ahorita también es importante meditar un poquito qué pasó en esta época de cierre, porque hubo cosas malas y cosas buenas, ¿verdad?, desde el lado mexicano. O sea, en términos de la afectación principal de los cierres, a quienes se afectaron, bueno, pues a todos, en materia familiar, en materia de negocios, y luego lo más importante es que se perdió lo que se llama la espontaneidad de la creatividad. O sea, cuando vas y te juntas con otra persona y en esa convivencia espontáneamente salen las ideas, que yo creo es lo que nos hace fuerte en la frontera. Y precisamente por eso todos estamos contentos de que regrese esa espontaneidad en nuestra vida, esa convivencia, en el ámbito familiar y en el ámbito de negocios. Pero hablando específicamente, ¿quiénes fueron del lado mexicano los más afectados? Fue más bien el sector informal y el sector de la pequeña, de los micros, de los chiquitos. Porque pues muchos de ellos van e importan de manera micro y las personas van y compran para vender. Claro. Y aquí el comercio, entonces todo ese sector de nuestra población se afectó muchísimo. Sí. Pero el sector formal fue muy beneficiado. O sea, la totalidad de mucho del consumo se quedó del lado mexicano y esto se sintió tremendamente, no solamente en Juárez, en la ciudad de Chihuahua, los comercios se tenían mayor ventas que en otras ocasiones, y así fue en toda la frontera. Entonces pudimos sentir el beneficio de consumir local. Y yo creo que eso es algo que ya pudimos ver. Se hicieron nuevas plazas comerciales. Comenzamos a ver mejor abasto. ¿Creció la economía? Creció la economía de la ciudad, y eso pues es en beneficio de los que vivimos aquí. Entonces también tenemos ya que pensar un poquito. Así como los americanos hacen todo lo posible para abrir el 8 de noviembre para poder estar listos para el Black Friday, porque pues ¿por qué no lo están? Digo, ¿por qué lo están haciendo? Claro. ¿Por qué no ahorita? Si están conscientes de este nivel de reto que tenemos todos. Entonces, ¿por qué el interés ahora en diciembre? ¿Por qué no ahora en el 14 de diciembre? ¿Por qué el 8 de noviembre? Pues es por eso, ¿verdad? Pues, digo, nadie nos damos a tole con el dedo solos. Así es. Pero así como ellos tienen ese interés, pues también nosotros tenemos que comenzar a desarrollar ese interés por nuestra propia economía y tener consumo aquí. El mercado interno. Hemos aprendido a consumir aquí, ya no va a ser lo mismo. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a consumir en Juárez. Así es. Ahora ya descubrimos desde negocios, tiendas, algunas cosas que no conocíamos, y eso también va a tener un impacto, no va a ser igual. Y también lo que creemos es que el mismo desorden que se va a generar, ese impacto, va a autorregular, ¿verdad? Porque cuando la gente llegue y diga, una cosa es planear 6 horas, 8 horas, pero ¿y los baños? No hay instalaciones de baño. Es cierto, porque hasta eso tienen que pensarse, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí está el ayuntamiento. Yo mencionaba en una reunión que tuve con el consulado americano, que les decía que ahora que el gobernador de Texas está diciendo que Texas está abierto y que quiere que vaya todo el mundo a visitar a Texas, le decía, pues allá también tienen Guardia Nacional, vayan mandando la Guardia Nacional para que le ayude a la policía a conducir el tráfico, porque el principal problema no solamente va a ser la ida
que eso le representa al ayuntamiento y a todas las autoridades de movilidad o de tránsito un reto. ¿Cómo le van a hacer para todas estas cuestiones de operación, como los baños? Sí. Tomar agua, que se quieran salir a estirar, o sea, pero del lado americano, el regreso. O sea, ahorita lo que está haciendo también muy problemático es regresar del paso. Son horas también de espera. Entonces, no nomás horas de ida, también son horas de venida. Hoy se invitó para mañana una conferencia de prensa con las autoridades de la franja del CBP y bueno, suponemos que se tendrá que definir y la invitación es a la prensa. Vamos a poder preguntar todas estas dudas de la logística, porque esto es parte de la logística, porque no es lo mismo 2 horas, 1 hora, como quieres, si aguantan 6, 4, por supuesto que no. Y sin embargo también pues está el otro aspecto, ¿no? Que mucha gente, más allá de la economía, está la salud. Hay gente que tiene miedo porque van a abrir, porque se va a dar intercambio de personas, de salivas, de contacto de gérmenes, de virus, y esto podría otra vez disparar la cantidad de contagios. ¿Sí se está contemplando esto? ¿Se ha pedido algo a las autoridades en relación a esto? Pues hay muy poco. En realidad las autoridades se han organizado poco. Creo que la gran lección de la epidemia a nivel de los gobiernos de los 2 países es que debe de haber mayor cooperación. Y cooperación quiere decir que los 2 gobiernos tienen un trato igualitario entre ellos. Y desafortunadamente esa no es la historia de México y Estados Unidos. O sea, están más preocupados por la economía que por la salud, ¿no? Ya sí, ahorita. definitivamente están, tanto el del lado mexicano ya lo sabemos, de manera muy misteriosa se cambia el semáforo a color verde. Ya es un semáforo, yo le digo bizarro, ¿no? Es un semáforo absurdo, de un mundo irreal, del que Kafka estaría sorprendido de nuestra imaginación y creatividad en México. Pero bueno, es lo que tenemos. Y del lado americano lo mismo, José lo dijo, del lado americano es igual. Los americanos están pensando en el negocio, están pensando en la economía. La salud es lo menos importante para ellos. Ellos creen que ya han cumplido, tanto de aquel lado como de este, con el proceso de vacunación. Aquí ya se habla de un proceso muy exitoso de más del 80% con al menos alguna dosis. Del lado americano ni se diga, también dan cifras muy alegres. Pero al final el tema de la epidemia va a seguir ahí vigente, está en el aire y consideramos que pues sí va a ser un factor de riesgo. Esa sería, podemos agregarle otra razón por la cual las personas tendrían que esperar. Es decir, esperar a ver qué es lo que ocurre. Es decir, si la tasa de contagios es muy alta, pues entonces con más razón voy a tener que seguir esperando. Si yo me doy cuenta que no ha pasado nada, es decir, que no hay un incremento importante, pasar nada es que los incrementos no son muy abruptos, bueno, entonces pues con toda tranquilidad podré planear mi viaje de compras hacia los Estados Unidos. Pero es un entorno complejo, pues las autoridades tendrían que organizarse, ponerse de común acuerdo en relación a medidas básicas como las que han mencionado, la cuestión del agua, la cuestión de los sanitarios, la cuestión del flujo continuo de los automóviles y de los peatones. Pero no ocurre así porque actuamos como si no fuéramos región transfronteriza, actuamos en términos de regiones nacionales y entonces se toman decisiones en ese sentido de carácter nacional cuando tendrían que tomarse decisiones binacionales. Y es algo, al menos que en la UACJ hemos dicho desde hace décadas, que se requiere precisamente de un gobierno binacional. Se tienen que dar los primeros pasos. Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa, que son algunas de las... como seguridad nacional, ¿no? Sí, es un tema vital y la epidemia lo está poniendo nuevamente sobre la mesa y ojalá que mañana en esta conferencia que indicas pues algo se pueda decir, al menos desde el enfoque que ellos tienen, que es desigual, es decir, siempre se trata de que ellos ponen las reglas y nosotros las tenemos que aceptar, porque así ha sido la historia. De hecho, nosotros no podíamos entrar porque básicamente son ellos quienes nos han cerrado la puerta, pero ojo, nosotros nunca les cerramos la puerta. Y una de las grandes ventajas de las que hablaba José era de que aquí a los comerciantes formales les ha ido bien, producto de esta llegada, ¿verdad?, de norteamericanos a la ciudad y que hacen compras en las tiendas departamentales, que bueno, pero el problema es que a lo mejor eso, el no haberle cerrado la puerta, es lo que nos dificultó salir adelante en menor tiempo del problema epidémico. En fin, es una relación muy desigual la que sostenemos con los Estados Unidos de América.
A mí también me gustaría traer aquí a la discusión, hubo una confusión porque anuncian abrir el 8 de noviembre y luego salió otro, y luego sobre todo en redes sociales, en redes ¿verdad? sociales, Que se dio. porque los norteamericanos, es curioso, o sea, está en negativo, la prohibición sigue, o sea, ellos como escriben y anuncian es que la prohibición sigue. Ya. Y entonces hay excepciones. Ok. Entonces ahora la excepción es a los que están con visa y vacunados. O sea, se incrementa, pero sigue la prohibición. ¿Por qué? Porque están prohibidos todos aquellos que no tienen vacuna Claro. aceptada, los que no están Sigue cerrado vacunados a ellos. siguen estando. Entonces, por eso el artículo, la declaración está en prohibición y por eso fue difícil de leer. Ok. Pero eso es algo que nos debe de tener con mucho cuidado, porque la población más vulnerable ahorita es la no vacunada. Y la no vacunada son los niños y los jovencitos menores de 18 años, de 12 a 18 años. Eso es, en primer lugar, los niños no van a poder cruzar. Los niños, entonces la gente tiene que saber que no va a poder llevar niños porque no están vacunados. Pero que no, bueno, las más recientes declaraciones han dicho, ya que se va a abrir la frontera, ya no hay necesidad de hacer las vacunas acá en los puentes internacionales, porque los padres de familia pueden cruzar. No, es que no pueden cruzar. Bueno, a partir del 8 de noviembre pueden cruzar y pueden llevar a sus niños para vacunarlos allá. Al menos así se entendió. Bueno. Igual y fue una interpretación. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Adelante. Y ya regresamos con esto. A ver, entonces interpretamos mal estas declaraciones que dio la semana pasada el cónsul, que una vez abiertos los puentes internacionales a las actividades no esenciales, a los que estén vacunados, iban a poder llevar a sus hijos y vacunarlos allá. Así se entendió. Si lee uno el texto, dice que solamente los vacunados Con ciertas vacunas, pueden por cruzar, cierto. y necesita llevar uno comprobante. Lo que deja fuera, pues, a Los todos niños, los niños. Ahora, sí hay una intención de ayudar a vacunar a niños. En las pláticas del sector empresarial y gubernamental se sigue platicando cómo hacerle para acelerar la vacunación de los niños en la frontera. Y estamos viendo opciones. Hay que juntar dinero, ¿verdad?, para pagar gastos operativos, etcétera. El mismo gobierno federal también ha anunciado que posiblemente se den algunas vacunas, pero no está claro. Pero a mí lo que me gustaría es que, bueno, pues vamos a esperar mañana, ojalá eso es algo que deben de clarificar, Claro. si van a dejar pasar a los no vacunados menores de 18 años. Sería la pregunta. Porque al final de cuentas, ahorita en esta tercera ola, esa población es de la más vulnerable. Esto es importante que los padres responsables, ¿verdad?, piensen de que si van a ir, ellos pueden ir allá y si sus hijos no van, traer y poderlos infectar a los hijos. Claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Verdad? ¿Las compras o evitar una infección de tus niños? Claro. ¿Verdad? Entonces también las familias tienen que pensar. O sea, ahorita la gente lo que quiere es irse en grupo, mamá, papá, todos los hermanos, de a 5, de a 6, irse de pachanga a un restaurante o a comer de aquel porque lo extrañamos mucho. Pero recordemos que si tenemos poblaciones vulnerables, personas mayores con ciertas condiciones de salud y niños, al ir existe ese riesgo. Entonces, por eso, pues no queremos ahora sí que ser aguafiestas, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos queriendo no llegar a la normalidad, pero tenemos que estar viendo todas estas situaciones que se están dando en materia de logística, en materia de coordinación y en materia de posibles riesgos a las poblaciones no vacunadas, claro, que también tenemos que tener en consideración y que yo creo que las autoridades también tienen que estar, porque ahorita a veces nos preocupa que la autoridad sale a lucirlo como si fuera una medalla. Ya lo logramos, ya vamos a abrir, y nadie gracias se acuerda de la a la pandemia, vacunación.
Y cuidado, seguimos en pandemia y tenemos que tener cuidado de la manera como se va regresando a la normalidad. Sí. No va a ser ipso facto, ¿verdad? Como fue la interrupción. Ahora nos va a costar un poquito más de tiempo. Y tristemente, si no lo hacemos con inteligencia, la naturaleza se ordena por sí sola, ¿eh? O sea, la naturaleza nos ordena, en 2 semanas vamos a estar con infecciones si no nos cuidamos y también pues que la gente se proteja allá, claro. ¿Verdad? Que allá no necesitas traer cubrebocas. No necesariamente, no. Sí, es tema delicado. Yo creo que hay que pensar estratégicamente, Mirna. Recomendar a la gente, dado lo que estamos diciendo, la información que seguramente mañana se va a publicar y que podrán ver aquí con ustedes, pues la idea estratégica sería esperar, insisto. ¿Para qué? También ya hay en camino nuevos fármacos, ya no solo es el tema de la vacuna. Y yo creo que en estos 6 meses de los que hablé aparecerán esos nuevos fármacos, ya incluso se habla de píldoras preventivas, entonces yo creo que eso va a minorar los riesgos y vamos a tener en 6 meses, descontados a partir del mes de enero, pues vamos a tener un escenario menos caótico, con menos incertidumbre, vamos a tener muchas más certezas. Y actuar estratégicamente aquí es un escenario inédito, recuerden esto, lo que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no ahorrar? ¿Por qué no mantener ese aguinaldo ahí en suspenso? Utilizarlo seguramente para lo que quieren, ¿verdad? Sus compras, pero no las compras, ni siquiera hacerlas localmente, hacerlas en el futuro, ya donde decidan, localmente o en los Estados Unidos, donde mejor les plazca, pero mantener eso en suspenso ante la situación que se está viviendo, porque vamos a poner un escenario crítico. Supongamos que se incrementan los contagios y supongamos que nuevamente hay una presión sobre los hospitales, sobre los suministros médicos como el oxígeno, supongamos. Para eso se requiere dinero. Claro. Y si yo me lo he gastado en las compras, en el cruce anticipado a partir del 8 de noviembre a Estados Unidos, pues me habré quedado sin ingreso para enfrentar una situación de este tipo, conmigo, con un familiar, con alguien cercano. Entonces, en este sentido es que digo, hay que actuar estratégicamente, insisto, hay que seguir esperando. Ya no, si no colaboramos en los contagios, pues ¿qué va a ocurrir? Que los puentes van a seguir abiertos, van a estar ahí listos para que nosotros crucemos. Pero yo digo, en un escenario de unos 6 meses es la estrategia más adecuada. Yo creo que sería lo más económica y de salud, ¿no? Definitivamente, Mirna, seguir esperando. Me llamó mucho la atención hace unos momentos que mencionaban que estamos por encima de la inflación por lo menos 2 puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Si nos puedes aclarar lo más sencillo posible, sí, claro. Porque digo, habrá gente que no entendemos bien eso. No, claro, lo entendemos todos porque lo vemos, Mirna, es algo muy evidente. La inflación es un indicador que se compila por el conjunto de una canasta, le llaman, canasta básica, aproximadamente 300 bienes y servicios. Y el cálculo lo hace el INEGI. Y luego nos entrega quincenal y mensualmente un indicador de cómo vamos. Entonces, los productos más caros hoy día, la carne, evidentemente algunos productos agropecuarios como las legumbres, entre ellos el tomate, la cebolla, el chile, que son de uso común, los energéticos, por supuesto, la gasolina en particular, el diésel, en fin, estos productos en los últimos meses, ya son 7 en total, tampoco son pocos, han venido incrementándose gradualmente. Entonces, si ustedes son atentos y ponen una atención especial en sus tickets, en particular cuando van a las tiendas, cuando van a los restaurantes, cuando van de compras, se van a dar cuenta lo que les estoy diciendo, que hay un incremento sustancial de precios y que aparentemente lo que gano es menos. Ese es el problema con la inflación, sí, que nos hace el poder adquisitivo se reduce. Entonces es un efecto donde aparentemente me siento no me alcanza. Con menos ingreso, no me alcanza, me siento pobre incluso algunos, porque claro, tienen ingresos tan bajos que ya con este tema de la inflación pues es un impuesto muy severo para ellos y las sensaciones de estar en una situación de pobreza. Lo peor es que es un impuesto ni cuenta nos damos, ¿verdad? Sí, es un tema delicado que se tiene que controlar. La frontera siempre se ha caracterizado por eso. Porque como siempre hay una sobredemanda en relación a otras ciudades del país, normalmente tenemos precios más altos. Pero debería de haber sido diferente, ¿no? Con el cierre de la frontera,
debió de haberse controlado Pero los es que los precios. flujos comerciales, los flujos de demanda no cesaron, Mirna. Es algo muy interesante porque las compras, por ejemplo, ¿cómo la gente sustituía el no poder cruzar? Pues aquí sigue habiendo residentes y sigue habiendo ciudadanos americanos que viven en Juárez. Entonces, o que pueden venir a Juárez. Entonces, lo que hacían es que compraban los productos y de manera informal, lo decía José, se ponían de acuerdo a través de una red social, se veían en el estacionamiento de Es alguna algo que tienda ha crecido y muchísimo. entonces seguían teniendo sus compras, por decirlo de alguna manera, regulares. Entonces seguían haciendo un proceso de compra-venta, solo que se fortalece la informalidad. Se dieron también, hay otras cosas que ¿Y eso qué nosotros tiene no que ver medimos. con el aumento de los precios? Porque hay muchas cosas que no medimos y la economía seguía en funcionamiento, es decir, la demanda seguía creciendo a pesar de la epidemia. Por ejemplo, no medimos todas las actividades de lo que es la economía compartida, es decir, el Uber, perdón por mencionar una marca en particular, pero bueno, todas las apps, las plataformas de transporte. servicios de hospedaje, de compra de comida, esas de movimiento de personas siguieron funcionando, incluso crecieron sus números. Sí, por la demanda. Y eso es un indicador indirecto de cómo crecen esos otros mercados que normalmente no medíamos. Entonces, durante la epidemia eso crece, es un indicador de que la demanda sigue en aumento y por lo tanto también los precios que nosotros pagamos. Ahora, déjame decirte que a Juárez le fue bien, y por una situación también. Lo que se cerró fue solamente el tráfico, pues básicamente al tráfico turístico no esencial, pero el tráfico comercial siguió dándose. Cierto. La importación y la exportación, Nunca se detuvo. el abasto nunca se detuvo. Entonces, pues se incrementaron ahí las tiendas de autoservicio. Hay una que se pelean por los pasteles, para no decir nombres, ¿verdad? Pero todo Se el mundo pelean sabe por los por qué. pasteles. Yo me acuerdo haber platicado con uno de sus gerentes hace unos 2 años, y la tienda de Ciudad Juárez era de las de menores ventas. O sea, vendía más Morelia, vendía más otras ciudades, otras sucursales. Y ahora Ciudad Juárez destaca a nivel nacional por lo que están vendiendo. Entonces, verdaderamente se incrementó muchísimo la actividad económica formal en la ciudad. O sea, ya no podían comprar en El Paso, pues se compraban aquí. Así es, y si tú, muchas de las tiendas, por ejemplo, de ropa, de autoservicio, de estas cadenas comerciales nacionales, era muy raro el que mucha gente fuera a comprar ahí. Sí. Ya no lo es así, ¿eh? Sí. O sea, ya están muchas tiendas por lo regular lo que tenemos más dificultad en competir es con zapatos, ropa y electrónica. Y en estas 3 áreas se incrementó mucho el consumo en la ciudad. Sí. Entonces, pues ahorita la inflación se ha dado también, no solamente por razones de oferta y demanda, que digo, al final de cuentas todo es oferta y demanda, pero hay otros elementos como por ejemplo la problemática que estamos teniendo en el abasto. O sea, no hay suficientes materiales para hacer productos. Por ejemplo, ¿quién se iba a pensar que en Estados Unidos la salsa de tomate catsup no hubiera escasez en Estados Unidos? O que hubiera escasez en otros países de cerveza o en Europa, o que haya escasez de carne, o que los pavos, fíjense ahora los pavos para el Día de Gracias, que aquí en la zona son pavos chiquitos, no hay pavo grande. O sea, ahí el mundo se paró, la economía se paró, entonces no hemos podido regresar a la normalidad. ¿Y el gobierno no puede hacer algo, no puede intervenir? Sí, pues hay muchísimas cosas, pero a veces el gobierno está haciendo cosas al revés, en lugar de promover la competitividad y apoyar a las empresas y ayudar la realidad es que lo hemos enfrentado solos, y sobre todo en México. En México el sector empresarial ha enfrentado la pandemia sin apoyo. Porque en Estados Unidos sí dieron... Sí, y fíjate, y allá también causó un problema. O sea, fue tanto el dinero que repartieron en Estados Unidos que la gente hasta el día de hoy prefiere no regresar al trabajo porque está contenta con lo que recibe. Y por eso tienen un gran problema de desabasto, porque no hay suficientes manos para la producción.
Y ya no pueden, obviamente, y tener no, aquí en la entonces, mano de obra se están dando cuarense. problemática inédita, o sea, nunca habíamos tenido este tipo de problemas en el mundo. Yo creo que desde los 30, ¿verdad? Que es inédito totalmente. De hecho, incluso para nosotros como analistas económicos no es fácil el interpretar lo que está pasando, porque lo que habíamos aprendido, pues no incluye lo que estamos La realidad viviendo. lo supera. Porque lo que dice José es cierto, es decir, hay una presión, un problema de que no hay suficiente oferta. Y la demanda es muy creciente o es una Los demanda vehículos, elevada. por ejemplo, no hay carros. Agotados, es decir, no hay forma de tener en este ¿Y por momento eso están un tan vehículo caros nuevo. los nuevos? Precisamente, es otra vez, bueno, Y ahora los el mercado usados. de vehículos Y los también se usados mueve, también. se mueve Sí, siempre pues al sí. alza, ¿no? Los vehículos siempre tienen un incremento año con año. Es parte de una estrategia de mercado, pero bueno, estamos en un escenario inédito que no conocíamos, entonces estamos aprendiendo y por eso la insistencia de que seamos cautos, Sí. de que actuemos estratégicamente, de que tengamos paciencia, de que no porque el 8 de noviembre ya nos están invitando a entrar, pues nos vayamos todos y Ahí vamos haciéndoles desbordemos caso. al ingreso, ¿verdad? Hay que esperar, hay que tomarlo con cautela, nos va a ir mejor esperando que tratando de cruzar justo el día que Paciencia, se abre. dicen, eso debe de ser parte de, incorporarlo en nuestras vidas, la paciencia. Ahora, se da también otra parte de la población, que son los que tienen familiares allá en El Paso, por ejemplo, y que hace todos estos meses que no los ven. A ellos sí, yo creo que les va a importar poco si... Cruzarán seguramente. Sí, Es sí. el tema social, ¿eh? Creo que es algo también José lo comentaba al inicio, es un tema de los costos más altos que hemos identificado, es la pérdida, le llamamos en la parte universitaria, del capital social. Es decir, estos lazos que se crean, que son importantes para mantenerte estable psicológicamente, para crecer profesionalmente, para hacer negocios, claro. Esta parte se ha perdido. Y eso para mí es muy grave porque cuando uno viene a la frontera, como es mi caso, que yo me vine a vivir a la frontera, pues uno se viene porque la frontera es distinta, porque la frontera te ofrece oportunidades de contacto con gente de todo el mundo. Y eso hoy con la epidemia pues se clausuró y básicamente yo me siento, y seguramente muchos de los que nos ven, como si viviera en Aguascalientes o en mi natal Oaxaca. Me siento exactamente igual, es decir, no percibo la diferencia, no veo la frontera. Y eso puede ser grave, puede tener un costo para, en este caso, para los empresarios norteamericanos, porque también puede ocurrir, a manera de hipótesis se los digo, que alguien por la costumbre, es decir, como ya se habituó, como decía José, a ya no hacer compras allá, diga, pues yo puedo seguir viviendo, haciendo mis compras aquí, ¿para qué voy a gastar gasolina, tiempo, enojarme con los agentes aduanales que me hacen fea cara, con los agentes mexicanos que me pueden extorsionar al regreso? Mejor que me hagan aquí el fuche allá los paseños. Entonces los que salen perdiendo ahí en términos económicos son, en este caso, los empresarios que están en Estados Unidos. Bueno, nos están marcando un corte comercial y volvemos con más. Nos definimos. Bueno, también supongo que las personas comerciantes formales que crecieron mucho en pandemia porque los consumidores se quedaron aquí, boutique que crecieron, que vendieron como nunca antes, lo mencionábamos antes de entrar a este último segmento, tendrán que hacer también su estrategia pues para no desaparecer, ¿no? Porque después de tener ingresos tan importantes, gastos supongo tan altos, a lo mejor invirtieron en mejorar sus locales, tienen que planear qué va a suceder, ¿no? Sí, esta pandemia sin duda alguna ha sido de gran ayuda para este tipo. Mencionábamos toda la cuestión de la ropa, la electrónica, los zapatos, pero también muchos materiales de construcción, por ejemplo, el remodelación, todo el mundo remodeló. Para pasarla mejor en casa. Para pasarla mejor en casa. Pues la gente, lo que pasa es que ya descubrió el caminito, ese caminito que antes estaba escondido, que a veces no se conocía, ahora la gente por necesidad lo descubrió, y esa es la gran diferencia, que ahora para poder hacer esas estrategias de mantener la población o los clientes, pues ya por lo menos ya se ha posicionado el caminito para
y que existen esos productos también en la localidad. Por eso yo creo que va a haber un cambio muy fuerte. A mí sí me gustaría no dejar de decir a las autoridades, sobre todo, que también hay poblaciones que pueden ser impactadas muy fuertemente en este periodo de reapertura. Me llama mucho, ahorita los que pienso mucho es los estudiantes, o sea, los que van a la escuela, tanto desde el nivel kinder hasta nivel universidad. De por sí ahorita es un caos. Verdaderamente van a estar atrapados en medio de este caos, y sí se va a requerir por parte de las autoridades no solamente ver la ida, porque pues está la línea express, pero el regreso. Estamos teniendo muchachos en las universidades y en las escuelas que están a veces teniendo que esperar 3 horas para regresar, sobre todo en ese horario entre las 4 y las 8 de la noche. Es tremendo, y no vemos la atención suficiente del lado norteamericano. Sí, porque les toca a ellos, ¿no? Porque les toca a ellos también. A veces sí tenemos ya que también alzar la voz de que qué bueno que quieran nuestros dólares, qué bueno que quieran que vayamos, pero también necesitamos ya comenzar a exigir el respeto adecuado. Aquí sí podemos ver a nuestro alcalde Pérez Cuéllar poniendo baños en las aceras de las banquetas de ahí del Chamizal, para la gente que esté en fila, pero yo quisiera ver baños también para las filas de regreso. Sí, sí. Eso no lo vamos a ver, o sea, no lo hemos visto. Entonces, si hay un beneficio, qué bueno que haya ese beneficio, pero también necesitan cuidar ya a sus clientes, porque ya no somos los mismos. Así es. Así ¿verdad? es. Y bueno, de alguna manera también posiblemente una de las estrategias es bajar los costos, los precios aquí, pues para que la gente se quede aquí. Sí, claro. Definitivamente, Mirna. De hecho, justo mi recomendación es a 3 grupos. Por un lado, el gobierno. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? El gobierno tiene que instrumentar una política industrial activa, es decir, tiene que crear industrias manufactureras nacionales. En Juárez y en toda la frontera norte hay una tradición manufacturera muy fuerte, pero es manufactura importada, manufactura americana, alemana, japonesa, coreana. Necesitamos manufacturas mexicanas, aprovechando... Pero ya aprendimos, ¿no? Pues esa es la idea. La idea es que aprovechemos toda esta experiencia que tenemos, y de ahí la recomendación de que haya una política de gobierno encaminada a favorecer a industriales mexicanos aquí en la región, para que generemos productos propios de los que hablaba José, porque es cierto, perdemos competitividad en electrónicos, en la ropa, porque no somos lo suficientemente competitivos, no creamos las industrias nacionales en el tiempo. Entonces, primera recomendación. Segunda recomendación para los empresarios. Pues los empresarios mexicanos tienen que aprender a competir, tienen que aprender que es un escenario inédito, y tienen que aprender que tienen que perder cierto margen de ganancia en este momento para poder brindar opciones atractivas al consumidor. Porque ¿qué ocurre? El consumidor en el Buen Fin lo único que encuentra son diferentes formas de pago, pero no encuentra promociones. La razón por la que vamos a Estados Unidos es por tres motivos. Hay menor precio, hay variedad y hay calidad. Y eso del lado mexicano no lo encontramos. Entonces tienen que trabajar en ese sentido los empresarios. Y nosotros, la lección para nosotros es prudencia. Estamos en un momento complicado, habrá que esperar. Calma. Les digo, aproximadamente 6 meses. Soy optimista, yo hace un año no esperaba estar aquí. Soy como otros que se enfermó de COVID. Yo ya no la veía, afortunadamente gracias aquí estamos. Gracias a la ciencia hay vacunas, hay fármacos en camino, y esto se va a solucionar. Y el próximo año va a estar mucho mejor que este. Que tampoco un tema que no lo tocamos fue las ventas en línea, el incremento tan impresionante que hubo. Así es. De ventas en línea. Pero bueno. Pues ahí hay otra opción, ¿verdad? Sí. De consumo. Exactamente. Pero pues ya se nos terminó el tiempo. Ya, ¿verdad? Ni siquiera nos da oportunidad de desarrollar 2 minutos. Las ventas en líneas también crecieron, pero eso nos ayudó a tener las cosas, los productos que necesitábamos, y que no necesariamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Así es. Sí, es un negocio en boga. Las grandes empresas crecieron como nunca. Las grandes, nuevamente, cadenas internacionales. José, es que el punto es otra vez, nosotros los mexicanos, ¿qué estamos haciendo? No quiero mencionar aquí ciertos nombres, pero son 3 o 4 grandes conglomerados de ventas por internet
que se llevaron la gran tajada del pastel durante esta etapa epidémica. Los demás lo que hemos hecho es aprovechar las plataformas y hacer compras, o bien vender, ¿verdad? También hacer negocio. Era lo que yo decía, hay muchos que nos están viendo que pudieron aprovechar redes sociales o estas plataformas para generar negocio, para seguir existiendo. El negocio de la paquetería también crece muchísimo. También crece de forma importante. Entonces, por eso es un escenario inédito. No dejamos de consumir y quizás para mí también esa es otra lección. Es decir, tenemos que pensar con detenimiento si eso es lo que queremos. Seguir teniendo una economía fincada en el consumo de masas o queremos una economía que esté fincada, como dice nuestro presidente, en la felicidad. Suena descabellado lo que de repente dice, pero hay de fondo un principio interesante. ¿Queremos felicidad o queremos bienes materiales en alta escala? Hay que decidir. Es una decisión individual, no es una decisión, por cierto, de gobierno. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muy interesante todo lo que nos han planteado. Y bueno, ojalá y a nuestro espectador le haya servido de algo, que estoy segura que sí, por supuesto. A esperarnos entonces. Prudencia, paciencia. Sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Mirna. Gracias, Mirna. Gracias, José. Y gracias a usted por su atención. Muchas gracias. Muy buenas noches.